¿Quién es realmente León XIV? Una pregunta que resuena desde el primer instante y que el nuevo Papa, Robert Francis Prevost, parece tener la intención de responder a su propio ritmo. Pero, ¿y si la respuesta siempre estuvo ahí, oculta a plena vista? Antes de continuar, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en la política y los grandes acontecimientos que marcan nuestro mundo, suscríbete ahora al canal y deja tu like, eso nos ayuda mucho a crecer. Parece extraño decirlo de un papa, pero Robert Francis Prevost ha llegado para quedarse, y ha dado la impresión de no tener ninguna prisa por imponerse. A diferencia de la política terrenal, en la Iglesia no existen esos primeros 100 días, con los que los gobiernos suelen marcar su agenda. Este papa, que pronto rendirá homenaje a la Sagrada Familia tras una etapa multitudinaria en Madrid, puede ser para algunos una incógnita, pero no es una esfinge inescrutable. El problema, si lo hay, es otro: muchas de las cosas que hoy sorprenden ya estaban ahí desde el principio. Sus discursos, sus temas, su actitud e incluso la elección del nombre. Ha cambiado la mirada con la que lo vemos, más que el Papa en sí mismo. Imagina la escena, son las 7:15 del 8 de mayo de 2025. Se abren los enormes ventanales del balcón central de San Pedro, aparece un cardenal y la multitud, allí abajo, frunce el ceño con un asombro palpable mientras se levanta un murmullo de fondo. El rito se ha cumplido, hay aplausos, pero comienza un camino lleno de interrogantes. En esencia, siempre es lo mismo. El protodiácono, Monseñor Dominique Manberti, un cardenal corso de mirada imperturbable, lo había anunciado con esa fórmula latina que añade solemnidad, pero no siempre facilita la comprensión. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Y hasta ahí, todo claro. Luego, llega el nombre, Eminentissimum hace reverendissimum Dominum Robertum Franciscum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. El público entona el viva el Papa, pero sin entender del todo qué está pasando. Los más informados empiezan a explicar. Es Prevost, un agustino, dice un romano, pronunciándolo a la francesa, Prévost. Un grupo de monjas añade otro dato, es peruano. Pero una fiel con la bandera de Estados Unidos lanza un pequeño grito, como en los estadios de béisbol, it's our Pope. Bastaría una simple búsqueda en Google para resolver todas las dudas, pero en ese momento, los teléfonos no tienen señal, bloqueados para evitar filtraciones desde la Capilla Sistina. Nadie tiene toda la información. Y, sin embargo, los fieles concentrados en la plaza tienen todos razón en sus percepciones. Robert Francis Prevost es muchas cosas. Norteamericano de nacimiento, peruano por elección y misión y también por pasaporte, pero en parte romano, después de muchos años viviendo en la ciudad eterna. Esa identidad múltiple se refleja también en las lenguas elegidas para su primer discurso, desde la logia de las bendiciones, un italiano muy fluido, alternado con un español con claros acentos sudamericanos. Se dirá en aquellos días que es el menos americano de los americanos, un Latin Yankee, como lo definen al otro lado del Atlántico. Y con una idea bastante extendida, que su larga etapa como misionero en Perú es lo que mejor lo define. Pero, más allá de su origen y su experiencia, en años en los que las divisiones políticas han marcado, y en parte desgarrado, también a la Iglesia Católica. La otra gran identidad que hay que descifrar en este hombre de apariencia tranquila es la ideológica. ¿Han elegido a un progresista o a un conservador? La pregunta no es gratuita. El cónclave y el largo precónclave iniciado con los primeros achaques de Jorge Mario Bergoglio, habían desatado pronósticos, se elaboraban tablas y cálculos de todo tipo, a menudo inclinados hacia cierto conspiracionismo, alimentado por Hollywood con la película Cónclave, arrasando en taquilla, y por el propio Donald Trump, que pocas horas antes del cierre de las puertas de la Capilla Sistina había decidido representarse vestido de papa, en un fotomontaje creado con inteligencia artificial. Meses después, en medio de una de sus diatribas tan desordenadas como reveladoras, el expresidente de Estados Unidos llegaría a tachar de ingrato al Santo Padre. Si yo no estuviera en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano. Sin embargo, uno de los fundadores del movimiento MAGA, luego marginado, Steve Bannon, mostró más lucidez apenas unas horas después del cónclave, sentenciando: la Iglesia profunda ha elegido a un papa anti-Trump.
Para que estallaran las contradicciones entre las expectativas de Trump y la realidad, haría falta casi un año. Conviene volver a aquel 8 de mayo, porque León XIV es un papa que se deja descubrir poco a poco, pero que desde el principio ha dejado señales inequívocas. No tiene prisa por imponerse, pero tampoco se aparta del centro de la escena cuando las circunstancias lo requieren. En esa jornada, vista un año después, hay muchos elementos que ayudan a entender lo que vendrá. Quien observa con atención cada detalle percibe ya desde la plaza que Prevost lee sus notas, no improvisa. En esa hora y media entre la elección en la Capilla Sistina y la presentación al pueblo católico, encontró tiempo para escribir un texto. O, como sostienen otros, lo tenía preparado de antemano, durante el almuerzo o incluso el día anterior. Un cardenal europeo había advertido a sus interlocutores: veréis, os parecerá un papa de voz débil. Fue así también en su primer año como prior de los agustinos, pero luego no se podrá prescindir de sus mensajes. La profecía quizá ya se ha cumplido. Y, sin embargo, la prudencia sigue siendo uno de los rasgos distintivos de Prevost. Los nombramientos han llegado con cuentagotas, sin decisiones estruendosas. A pesar de esos papeles en la mano, el tono de sus primeras palabras suena espontáneo, sereno, nada frío, dejando incluso entrever cierta emoción. Precisamente por ser un discurso meditado, hoy resulta interesante releer esas palabras, también para desmontar el lugar común según el cual el Papa habría descubierto los temas de la paz solo después del ataque estadounidense e israelí contra Irán. Aquella noche del 8 de mayo, León XIV no tarda ni un minuto en decir: la paz esté con ustedes. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Ese desarmada y desarmante fue una fórmula subestimada, sobre todo por quienes se fijaban en la estética. Lleva la estola, a diferencia de Francisco, el primer detalle que muchos señalaron en ambientes conservadores, anticipando un supuesto regreso al ancien régimen. Y, sin embargo, con esas palabras el pontífice estaba sentando las bases de otra cuestión que estallaría casi un año después. Una oposición firme, y en parte política en el sentido más alto del término, a los señores de la guerra, a los que desafiaría en todos los niveles, también con palabras duras. Cristo no escucha las oraciones de quienes tienen las manos manchadas de sangre, dijo en la Misa de Ramos. Desde el primer momento, León XIV ha estado perseguido por la comparación con su predecesor. Una circunstancia natural, sobre todo al suceder a un papa de gran personalidad y presencia mediática. Ese contraste derivó enseguida en un debate entre quienes defendían la continuidad y quienes apostaban por la ruptura. Para simplificar, los críticos del pontificado anterior subrayaban todos los aspectos en los que el nuevo papa parecía marcar distancias. La atención a la ritualidad, el regreso al Palacio Apostólico y a Castel Gandolfo, los ornamentos tradicionales y una evidente prudencia en el lenguaje y en las apariciones públicas. Los sectores progresistas, en cambio, ponían el acento en otros elementos más sustanciales que Prevost ya mostraba: la defensa de los migrantes, el pacifismo, el ecologismo como deber teológico y la atención a la justicia social, una sensibilidad confirmada también en su primera encíclica, dedicada a la inteligencia artificial. La diferencia de estilo con Bergoglio es evidente, pero los papas se expresan sobre todo a través de sus actos. Y el primer documento del pontificado de Prevost fue la Exhortación Apostólica sobre la Pobreza, publicada el pasado 9 de octubre con el título Dilexite, Te he amado, en la que la herencia del Papa argentino resulta nítida, especialmente cuando se afirma que la solidaridad también consiste en luchar contra las raíces profundas de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, y la negación de los derechos sociales y laborales. Es hacer frente a los efectos destructivos del imperio del dinero. Los teóricos de la ruptura, objetivamente en dificultades ante un lenguaje tan explícito, han intentado atribuir este documento únicamente a Bergoglio, que efectivamente había comenzado a escribirlo. Pero resulta difícil imaginar que un papa firme el primer texto de su pontificado sin compartir su sentido profundo. Y, de hecho, estos temas han reaparecido en los meses siguientes, también con un tono directamente político. En los últimos meses, la prensa estadounidense ha hablado de un cambio de rumbo. La cuestión es otra: alguien ha empezado a escuchar lo que Robert Francis Prevost siempre ha dicho. ¿Crees que el Papa León XIV representa una continuidad o una ruptura con el pontificado anterior?
Deja tu opinión en los comentarios, leo todos. La prudencia de este Papa esconde mucho más de lo que parece, y entender su verdadero mensaje es clave para comprender hacia dónde se dirige la Iglesia y, en muchos aspectos, nuestro propio futuro.